Hay historias que el poder intenta enterrar bajo capas de negación y silencio. Historias que, si fueran ciertas, reescribirían no solo nuestro pasado, sino las leyes mismas de la realidad. Espera, hay un experimento que el gobierno negó categóricamente. Un rumor que se negaron a investigar. Quédate y entenderás por qué, décadas después, su simple mención aún aterra a quienes conocen los susurros. Nos encontramos en el punto más oriental de Long Island, Nueva York. Un lugar azotado por el viento y las olas, coronado por una estructura imponente. La base de la Fuerza Aérea de Montauk, conocida oficialmente como Camp Hero. Un puesto de vigilancia de la Guerra Fría, o eso decía la historia oficial. Pero entre sus muros de concreto y bajo su suelo, se gestaba algo más. En Camp Hero, borraron archivos, gente y minutos. ¿Cómo se borra un minuto? ¿Cómo se arranca un fragmento del tiempo como si fuera la página de un libro? Quédate. Al final revelo la pista clave que sugiere que lo lograron. La leyenda dice que el objetivo inicial era modesto, si es que se puede llamar así a la guerra psicológica. Pero la ambición creció, alimentada por recursos ilimitados y una moralidad flexible. El proyecto evolucionó. Ya no buscaban solo influir en la mente, buscaban dominarla. Y con ella, dominar el tejido mismo del universo. Un experimento que abriría puertas a lugares desconocidos. Doblaría relojes hasta hacerlos inútiles. Fracturaría recuerdos hasta convertir a los hombres en fantasmas de sí mismos. Hoy escucharás el testimonio más inquietante, la historia de aquellos que afirman haber estado allí, en el corazón de la máquina. Un nombre susurrado en los círculos de conspiración durante más de 40 años. Un nombre que es sinónimo de lo imposible. Lo llamaron el Proyecto Montauk. La cámara desciende, atravesando la fachada de una base militar abandonada para sumergirse en una pesadilla subterránea iluminada en rojo. Este no es un lugar de descanso, es una herida abierta en la tierra. Alarmas silenciosas palpitando en las paredes. Puertas blindadas que parecen contener la respiración, guardando secretos de metal y vacío. Cada destello rojo es un latido del corazón de la bestia que duerme debajo. Debajo, un laberinto construido de cables, concreto y silencio. Un sistema nervioso de cobre y acero diseñado para un propósito que desafía la razón. Cada cable, una vena. Cada conducto, una arteria. En Camp Hero, cada segundo fue documentado, y luego meticulosamente borrado. Los registros que sobrevivieron son un rompecabezas deliberadamente incompleto. ¿Qué verdad requería un esfuerzo tan monumental para ser aniquilada? Los rumores, esas verdades huérfanas que nadie reclama, hablan de pruebas que jamás debieron iniciarse. Pruebas que cruzaron una línea no escrita en la ciencia y la ética. Nombres tachados con una tinta tan oscura como el secreto que ocultan. Fechas sin contexto, flotando en un vacío administrativo. Resultados sin explicación, dejando solo la pregunta. ¿El resultado de qué? Y sin embargo, a pesar de las negaciones y los archivos destruidos, el eco de aquello persiste. Un zumbido bajo, casi inaudible, que resuena en los pasillos vacíos de la historia. Es como si el tiempo mismo se negara a olvidar, como si recordara su herida y se negara a sanar por completo. El reloj se detuvo, pero la manecilla de los segundos proyecta una sombra muy larga. En el corazón de este misterio se encontraba una máquina. Un dispositivo que, según los relatos, era una amalgama de tecnología recuperada y genio humano desquiciado. El objetivo era crear una tecnología capaz de manipular la mente humana. Y más allá, mucho más allá, manipular las constantes fundamentales del universo, el espacio y el tiempo. Querían convertir la conciencia en una herramienta para torcer la realidad a su antojo. Lo que comenzó como un experimento de control mental
una extensión del infame proyecto MK Ultra, se transformó, por accidente o por diseño, en una puerta, una grieta en el tejido de nuestro mundo, una puerta hacia otra dimensión, transiciones de acero y concreto, túneles que se retuercen como intestinos metálicos, bobinas que zumban con una energía antinatural, ventiladores que rugen intentando enfriar una fiebre tecnológica, hombres en uniforme, con rostros jóvenes pero ojos envejecidos, fijos en monitores que respiran estática. No observaban un campo de batalla, observaban el interior de la mente de una persona. Ondas cerebrales convertidas en gráficos temblorosos. El lenguaje del subconsciente, traducido a un código de líneas verdes y picos erráticos. ¿Qué estaban leyendo en esos patrones? ¿Qué estaban escribiendo? Cada pensamiento, un pulso eléctrico. Cada emoción, una frecuencia. Un torrente de datos que el metal y los circuitos intentaron domesticar, canalizar y amplificar. Testigos, cuyos nombres han sido cambiados o borrados de la historia, aseguran que se realizaron pruebas con sujetos humanos. Jóvenes reclutas, a menudo vulnerables, niños de la calle, personas que nadie extrañaría. Algunos de estos jóvenes, conocidos como los chicos de Montauk, simplemente desaparecieron. No fueron dados de baja, no fueron transferidos. Se evaporaron de los registros, de la memoria, de la existencia. Otros, los que presuntamente sobrevivieron, regresaron cambiados, con sus mentes fragmentadas. Decían haber visto criaturas que no pertenecían a nuestra realidad. Formas y sombras que se movían en la periferia de la visión. La teoría más aterradora es que, en el clímax del experimento, algo fue invocado accidentalmente. Una conciencia o una entidad que respondió a la llamada psíquica. Algo que nunca debió cruzar ese portal. Y una vez que la puerta se abrió, descubrieron que era mucho más difícil cerrarla. Según las filtraciones, la máquina Montauk usaba una antena gigante, conectada a una computadora experimental llamada Sage Radar. Su potencia podía distorsionar ondas mentales, generar campos de energía y abrir brechas en el continuo espacio-tiempo, como si la realidad fuera un metal que pudiera torcerse. Frecuencias exactas, fases alineadas, humanidad como antena. La aritmética del imposible, digerida por válvulas al rojo vivo. Los laboratorios vibraban, instrumentos brillando, protocolos susurrados. La energía azul se curvaba sobre metal y hueso. Pensamientos amplificados, sueños retransmitidos, miedos en alta frecuencia. El corazón seguía, el tiempo no. La música era inquietante. Pulsos electrónicos, voces distorsionadas. Como si otra habitación hablara desde detrás de la pared del tiempo. Canales cruzados, mensajes desde lugares que no existen aún. Los relojes obedecían a otra agenda. Jóvenes reclutas, identidades borradas, memorias injertadas. Algunos desaparecieron entre informes contradictorios. Otros juraron haber visto criaturas de contornos imposibles. Como si la materia dudara entre quedarse o partir. La potencia subió. Las paredes crujieron. El aire aprendió a zumbear. Añade glitch, luces parpadeando, una campana grave. El colapso se anunciaba. El experimento pedía más. Y el tiempo comenzó a ceder. El tejido se tensó hasta escuchar su propia fibra romperse lentamente. La historia, tal como ha llegado hasta nosotros, se apoya en gran medida en el testimonio de un hombre, el Dr. Preston Nichols, un ingeniero electrónico que afirmaba haber sido uno de los líderes técnicos del proyecto. Sus relatos, a menudo confusos y contradictorios, son la principal fuente de lo que supuestamente ocurrió en las profundidades de la base. Según Nichols, el objetivo final del proyecto Montauk no era solo la guerra psicológica, sino el dominio total del tiempo.
Él afirmó esto: tras años de experimentos secretos, de empujar los límites de la física y la conciencia humana, el experimento culminó en 1983, cuando la máquina, alimentada por energías inimaginables y guiada por la mente de un psíquico, finalmente logró su objetivo. Abrió un agujero en el tiempo. No era una puerta, ni un túnel. Era una herida en la realidad, un vórtice inestable que conectaba su presente con un momento y un lugar desconocidos. Los técnicos observaron sus monitores, atónitos. Las lecturas de energía se dispararon más allá de cualquier escala. Y entonces, a través de esa rasgadura en el espacio-tiempo, algo cruzó. Del otro lado, vieron una criatura hecha de energía pura. No tenía una forma definida, era una silueta cambiante. Un recorte de oscuridad contra la luz del laboratorio, un vacío que absorbía la mirada. Se materializó por completo dentro de la cámara de experimentación. El silencio inicial fue reemplazado por el zumbido de la sobrecarga y el pánico. Era una sombra viva que destruyó todo a su paso. Los equipos no explotaban, simplemente se apagaban. Dejaban de funcionar como si su propia existencia fuera cancelada por la proximidad de la criatura. Los testigos describieron una sensación de terror primordial, una certeza absoluta de estar siendo observados por una inteligencia ajena y malevolente. No tenía ojos, pero miraba. Su percepción no era óptica, sino que parecía sentir y analizar cada rincón de la sala simultáneamente. No tenía boca, pero devoraba. Consumía la energía, la luz, el sonido, dejando un silencio y un frío antinaturales a su paso. Su naturaleza era la antítesis de las leyes físicas. Todo lo que tocaba, doblaba a su antojo. Una viga de acero se combó como si fuera de cera caliente. El hormigón del suelo se ondulaba bajo su avance. No era destrucción por fuerza bruta, sino una reescritura de las propiedades de la materia. El caos se apoderó de la instalación. Las alarmas sonaban desafinadas, en bucles temporales que se solapaban. El laboratorio crujió como una carcasa vieja abriéndose. El sonido no venía de una sola dirección, sino de todas a la vez, como si la propia estructura estuviera gritando. El tiempo mismo se había fracturado. Un técnico intentó correr por una pasarela metálica, pero sus movimientos se desincronizaron. Cada paso parecía tardar una eternidad, o adelantarse un segundo. Veía su propio pie aterrizar antes de sentir que lo había movido. En el centro de la sala, el portal seguía abierto, pulsando como un corazón moribundo. Agrega un sonido grave, el colapso temporal se materializa. Un zumbido profundo y resonante que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos. Una vibración que anunciaba que las reglas del universo habían sido suspendidas. La geometría del lugar se volvió demente. Un pasillo que medía 20 metros de repente parecía extenderse hasta el infinito, y al instante siguiente se contraía a solo un par de pasos. Las distancias dejaron de estar de acuerdo consigo mismas. La percepción sensorial se rompió. Una bombilla estalló en un destello cegador, pero el sonido de la explosión llegó varios segundos después, seguido de un eco, y luego otro. Primero luz, después trueno, luego el recuerdo del trueno, resonando en una mente que ya no confiaba en lo que recibía. Los gritos se mezclaban con sus propios ecos del futuro. El olor a ozono y a metal quemado llegaba antes de que nada se incendiara. Los sentidos firmaron una tregua con el caos, aceptando que la lógica había abandonado el edificio. La orden fue drástica e inmediata. Ante una amenaza que no podían combatir ni comprender, se activó el protocolo de contención final. El gobierno cerró la instalación al día siguiente. Equipos de ingenieros militares llegaron con una misión: borrar todo rastro. Se incautaron todos los registros, cintas magnéticas y cuadernos de laboratorio. Los informes fueron destruidos, no archivados,
no clasificados, quemados, convertidos en cenizas para que ninguna palabra escrita sobreviviera. Y el personal, los testigos, silenciados. Algunos fueron reasignados a puestos remotos, con estrictos acuerdos de confidencialidad. Otros, según las versiones más oscuras de la leyenda, simplemente desaparecieron, sus nombres borrados de los registros públicos. Pero no se puede borrar un evento de tal magnitud por completo. La memoria es más resistente que el papel. Los rumores nunca se apagaron. Se filtraron a través de susurros en bares locales, en conversaciones cifradas por radioaficionados, en las pesadillas de los que estuvieron allí. La base fue sellada con concreto, capa tras capa de olvido. Camiones hormigonera trabajaron día y noche, llenando los pozos de los ascensores, los pasillos, las cámaras subterráneas, sepultando la tecnología y sus fantasmas bajo miles de toneladas de roca artificial. Sobre la cicatriz de hormigón se construyó una fachada de normalidad. Arriba, un parque sin risas, columpios inmóviles. Un lugar diseñado para no llamar la atención, para que las familias pasearan sin saber que bajo sus pies yacía un epicentro de locura temporal. El nombre quedó, la verdad se enterró. Camp Hero. Un nombre que evoca heroísmo y defensa. Una ironía cruel para un lugar donde la humanidad supuestamente se encontró con algo que la superaba por completo. Con el paso de las décadas, la naturaleza comenzó su lenta reconquista. El óxido, el musgo y las enredaderas cubrieron las estructuras de la superficie. Como si el lugar quisiera olvidar su propia memoria, cubriéndose con un manto de decadencia y silencio. Hoy, Camp Hero sigue en pie, un parque estatal abierto al público. Pero el verdadero monumento, el testigo mudo, es la enorme antena del radar SASH. La torre de radar aún se alza, dominando el paisaje como un centinela de una guerra olvidada. Su misión original terminó hace mucho tiempo, pero para los creyentes de la conspiración, su propósito nunca cesó. La ven oxidada, silenciosa, y sin embargo, atenta, como si todavía estuviera escuchando o esperando una señal del otro lado. Los visitantes y exploradores urbanos que se aventuran cerca de la base por la noche cuentan historias extrañas. Algunos aseguran que, en ciertas noches, los relojes se detienen por segundos. Los dispositivos electrónicos fallan. Las baterías se agotan sin explicación. Son ecos, dicen, del colapso de 1983. Y lo más inquietante, se escuchan voces donde no hay nadie. Susurros arrastrados por el viento salado del Atlántico. Fragmentos de conversaciones técnicas. Gritos ahogados que parecen venir de debajo de la tierra. ¿Son solo el viento jugando trucos en las viejas estructuras? ¿O es la memoria del lugar, atrapada en un bucle, repitiendo su tragedia para siempre? El tiempo es una ilusión, hasta que lo rompes. Se dice que el tiempo fluye en una sola dirección, como un río imparable. Pero, ¿y si ese río pudiera ser represado, desviado, incluso revertido? ¿Qué pasaría si una fuerza humana, con la tecnología adecuada y una voluntad inquebrantable, lograra perforar la membrana que separa el ahora del antes y el después? ¿Y si el experimento Montauk fue solo una prueba? Una primera incursión audaz y aterradora en un territorio desconocido. No fue el final de la historia, sino el prólogo. Un ensayo general para algo mucho más grande, cuyas réplicas aún resuenan en los pasillos sellados del poder. ¿Y si otros proyectos siguieron en marcha? ¿En lugares que nunca conoceremos? Instalaciones subterráneas en desiertos remotos, laboratorios ocultos bajo el hielo polar, complejos anónimos disfrazados de almacenes industriales. Lugares borrados de los mapas oficiales, donde la ciencia coquetea con lo imposible, lejos de la vista del público y de cualquier supervisión. Escucha el vacío responder con estática. En esas frecuencias prohibidas, entre el ruido blanco y las transmisiones fantasma,
se esconden susurros. Son los ecos de experimentos que salieron mal, las voces perdidas de aquellos que cruzaron un umbral sin retorno. El universo no está en silencio. Simplemente no estamos sintonizados a la frecuencia correcta. Mira los portales abrirse como párpados cansados, fisuras en el espacio-tiempo, heridas luminosas que sangran energía de otros mundos, de otros momentos. No son puertas gloriosas, sino desgarros violentos en el tejido de lo real, que se abren con un gemido electromagnético y se cierran con la misma fatiga cósmica. Relojes que ya no pueden contarte el tiempo, solo observarte. En las zonas afectadas por estas anomalías, los mecanismos de precisión se vuelven locos. Las manecillas tiemblan, se detienen, retroceden. El tiempo deja de ser una medida y se convierte en un testigo mudo, un guardián que ha visto demasiado y ahora solo puede reflejar el caos. Silencios caminando por el borde del minuto. En los informes clasificados de los testigos, se habla de una quietud antinatural que precede a los eventos. Un silencio tan profundo que se puede sentir físicamente, como si el propio sonido contuviera la respiración, esperando el instante en que la realidad se fractura. Y luego, las figuras en el umbral. Sombras, siluetas, a veces casi humanas, parpadeando en la periferia de la visión. Aparecen por un instante, atrapadas entre dos mundos, y desaparecen, como si nunca hubieran sido. ¿Son viajeros? ¿Ecos? ¿O algo completamente distinto que se asoma a nuestra realidad? La banda sonora de estos eventos es una cacofonía de lo imposible. Truenos sin nubes, pulsos de baja frecuencia que hacen vibrar los huesos, y una distorsión auditiva que se siente como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Todo regresa, todo insiste, todo quiere repetirse. Este es el efecto más perturbador, el bucle. Los eventos no solo ocurren, sino que dejan una cicatriz en el tiempo, una grabación que se reproduce una y otra vez en el lugar de la incursión, un déjà vu perpetuo, como si la realidad fuera solo una grabación gastada, una vieja cinta magnética que se ha reproducido tantas veces que la imagen se degrada, los colores se desvanecen y el sonido se distorsiona. Nuestra existencia, atrapada en un ciclo de repetición y decadencia. Y el cielo, una pantalla con mal contacto, donde las estrellas parpadean como píxeles muertos y las tormentas eléctricas parecen fallos en el sistema, recordándonos la fragilidad del lienzo sobre el que se proyecta nuestro mundo. Algunos creen que el proyecto Montauk inspiró la serie Stranger Things. Es una conexión fácil de hacer, un laboratorio secreto, experimentos con niños, portales a otras dimensiones. La ficción popular a menudo se nutre de las conspiraciones más oscuras, sirviendo como un velo que nos distrae de la verdad. Pero la verdadera historia es mucho más oscura, porque en la ficción, los monstruos son derrotados y los portales se cierran. En la realidad, las consecuencias son permanentes. Los documentos fueron quemados, las instalaciones selladas, pero las cicatrices en el tiempo permanecen. Lo que comenzó como un experimento mental para la guerra psicológica, amplificado por una tecnología que no comprendían del todo, alteró el tejido mismo de la realidad. No solo abrieron una puerta, debilitaron las paredes de nuestra dimensión, crearon un borde del que no se vuelve igual. Quienes se acercaron demasiado, ya sea física o psíquicamente, regresaron cambiados, con recuerdos fragmentados, pesadillas recurrentes y una sensación persistente de que algo fundamental en el mundo está fuera de lugar. Y en el centro de todo, la antena Sash permanece, esperando su relámpago. Como un pararrayos cósmico, sigue atrayendo las tormentas, tanto las meteorológicas como las temporales. Un monumento silencioso a la arrogancia humana. El metal recuerda lo que el archivo olvidó. El óxido en su estructura es como la memoria de la Tierra, guardando la historia de la energía que fluyó a través de él.
Cada crujido con el viento es un susurro del pasado. El tiempo contiene la respiración y luego se quiebra. Si este misterio te perturbó tanto como a nosotros, si sientes que hay verdades ocultas bajo la superficie de lo cotidiano, suscríbete a El Códice Secreto MX. Aquí no nos conformamos con las respuestas oficiales. Juntos, seguiremos tirando de los hilos, porque revelamos lo que otros prefieren callar. Mantente atento. La historia no ha terminado. Algunos ecos aún viajan hacia aquí, buscando un lugar donde aterrizar, una mente dispuesta a escuchar, porque el silencio también es una señal.